Esclavos del miedo, revelaciones escalofriantes del jinn y demonios ocultos en lo prohibido. Claudia nunca imaginó que ser madre soltera de 2 pequeños en un barrio marginal de México podría exponerla a un horror indescriptible. Trabajando largas noches en una tienda de abarrotes, su vida giraba en torno a Diego y Valeria, sus pequeños tesoros. Pero esa noche, después de un agotador turno, sintió el frío penetrante en los huesos, como si una sombra se posara sobre su hogar. Mientras cruzaba el patio, oyó un canto a lo lejos, un murmullo que le erizó la piel, como un mal augurio que la advertía del peligro cercano. Al internarse en la casa, la inquietante sensación de ser observada la envolvía. La cotidianidad parecía desgarrarse ante sus ojos cuando Valeria empezó a hablar de su amigo que la visitaba al anochecer. Diego, siempre escéptico, desechaba sus palabras, pero Claudia no podía sacudirse la sensación de que su hogar se llenaba de una presencia oscura. El vecino, el señor Reyes, había sido siempre amable. Ahora su actitud había cambiado. Su mirada, vidriosa, y su risa, baja y cargada de malicia, le daban miedo. Una noche, esperando el transporte para regresar a casa, escuchó a sus hijos jugar y reír, pero esa risa extraña que se mezclaba con la de ellos, provocaba que su corazón se detuviera. Al asomarse, se congeló al ver a Valeria con una expresión pálida, hablando bajito con el señor Reyes, quien se inclinaba hacia ella, su voz un susurro inentendible. «¡Valeria, ven aquí!», gritó Claudia, y asustada, la niña se giró, dejando al hombre en la sombra. Esa noche, el terror llegó a su clímax. Un grito desgarrador emanó de la habitación. Diego había desaparecido. Corrió al cuarto, el aire se sintió pesado y frío, como si una ventana al infierno se hubiera abierto en su hogar. Encontró a Valeria en el rincón, temblando, su rostro blanco como la luna. Desesperada, Claudia tomó su teléfono, pero la señal era débil, apenas un eco de su voz que suplicaba ayuda. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Un pánico abrumador se apoderó de ella al comprender que nadie en la comunidad parecía dispuesto a ayudar. Las sombras se moverían entre los rostros familiares que, antes, solían ser sonrisas amables. Con cada susurro en la oscuridad, cada mirada del señor Reyes, Claudia sentía que su hogar se convertía en un laberinto cargado de secretos oscuros. No era solo su hijo lo que se había perdido, sino su propia paz y seguridad. Mientras la noche se cerraba sobre ella, la casa resonó con un estruendo sordo y una voz profunda resonó en su mente. «El miedo es solo el principio». El aire se volvió denso, aplastante, y Claudia sintió que lo peor aún estaba por llegar. Algo la acechaba, y debía enfrentarlo o perder todo lo que amaba. ¿Podría encontrar a Diego antes de que la oscuridad consumiera su hogar y su alma? La respuesta estaba entre susurros y sombras, y quizás en la historia no contada que acechaba en el corazón de su comunidad. Claudia respiró profundamente, tratando de ahogar el grito que amenazaba con escapar de su garganta. Su mente tumultuosa se llenaba de visiones inquietantes de lo que podría haberle ocurrido a Diego. Se obligó a no sucumbir al terror, a enfocarse en su hija. Caminó despacio hacia Valeria, quien, con los ojos desorbitados y la piel helada, parecía haber visto algo que solo una mente perturbada podría comprender. «¿Qué pasó, mi amor? ¿Dónde está tu hermano?», preguntó, su voz temblorosa, arrastrándose entre los escombros de su esperada calma. La niña miró a su madre, sus labios temblando mientras apenas articulaba palabras.
Vino, fue él, el hombre de los susurros. No, no hables de eso, esto es solo un mal sueño, Valeria. Pero Claudia sintió que las sombras parecían crecer, que las paredes de su hogar se acercaban amenazadoramente. La habitación se volvió súbitamente silenciosa. El murmullo que había percibido antes regresó, más fuerte y claro. Era como si la casa misma respirara, deseando reclamar a sus habitantes. Claudia se acercó a la ventana, intentando asomarse al patio, donde las sombras bailaban bajo la tenue luz de la luna. Se sintió como si estuviera atrapada en un sueño lúgubre, donde la lógica se evaporaba. Decidió que debía salir, buscar a Diego. Tenía que hacer algo antes de que la oscuridad se lo llevara también. «Ven, Valeria, vamos a buscar a tu hermano», dijo, tomando la mano de su hija, sintiendo su pulso acelerado. Al salir de la casa, el aire estaba impregnado de un olor rancio, algo apodrido. Los árboles movían sus ramas como si intentaban advertirle. El canto lejano se transformaba en lamentos. Claudia, con el corazón palpitante, caminó hacia el lugar donde había escuchado a su hijo reír por última vez. Cada paso resonaba en su cabeza como un eco de advertencia. Mientras se adentraban en el estrecho camino de tierra, un grito, feroz y desesperado, atravesó la noche. Era Diego. La madre se detuvo en seco, la desesperación la abruma, y pronto, el impulso materno la empuja hacia adelante, aún con el terror voraz en su pecho. El sonido provenía de la casa del señor Reyes. Se congeló al recordar las miradas del hombre, la malicia en su sonrisa. El canto que había oído antes, ahora se había convertido en algo mucho más siniestro, un canto de bienvenida que la invitaba a entrar en la boca del lobo. «Solo un momento, Claudita», susurró de repente una voz detrás de ella, fría y familiar. «El señor Reyes». Claudia sintió que su sangre se heló. La oscuridad parecía atraparla, las sombras emergieron de entre los árboles, el rostro del hombre se deslizó en la penumbra, mostrando una mueca deformada. «Tu hijo está aquí, pero no es quien crees». Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Claudia dio un paso hacia atrás, pero la mano de Valeria se aferró fuertemente a la suya. «¡Mamá!», gritó la niña, pero el eco de su voz se desvaneció entre susurros y risas crueles. «Busca a Diego, Claudita, antes de que él se dé cuenta de que ya no es tu hijo», continuó el hombre, acercándose. Y en ese instante, el canto se convirtió en un estruendo, resonando como un tambor de muerte. Claudia se apretó contra su hija, los labios sellados en un desesperado susurro de protección, sabiendo que su única opción era enfrentar el abismo que se abría delante de ella. A medida que la sombra del señor Reyes se expandía, deslizando oscuridad sobre su hogar, Claudia comprendió que el verdadero horror no era solo el destino de Diego, sino el mundo que se rebelaba ante ella. «No, déjanos en paz». Pero la voz del hombre resonó en su mente. «El miedo es solo el principio». En ese momento, un grito desgarrador estalló entre la bruma a su alrededor. ¿Era Diego o algo más? La tenue luz se desvanecía, dejando solo una opaca penumbra. Claudia, entre lágrimas y gritos, se preparó para adentrarse en el lado oscuro, temiendo que al final pudiera encontrar lo que había perdido y lo que jamás debió encontrar. ¿Qué horrenda verdad aguardaba en la oscuridad? ¿Podría rescatar a Diego antes de que fuera demasiado tarde? Claudia sintió que el aire se comprimía a su alrededor, como si la noche misma intentara asfixiarla. «Vamos, Valeria, tenemos que irnos de aquí», gritó, la voz quebrada por la desesperación. La niña, aún temblando, la miró con ojos desorbitados, reflejando la confusión que se anidaba en su corazón.
Las sombras se movían con vida propia, como serpientes al acecho, y el eco del grito desgarrador de Diego resonaba en su mente como un mantra. «Mamá, ayúdame». El sonido la arrastraba hacia la casa del señor Reyes. No había tiempo para pensar. La madre en ella solo sabía que debía actuar. Sin embargo, la figura del hombre se interponía en su camino, su sonrisa retorcida brillando en la penumbra. «Te dije que tu hijo no es quien crees, Claudita», repetía el señor Reyes, sus ojos oscuros centellando con un brillo casi sobrenatural. «El cambio ya ha ocurrido, la oscuridad se ha apoderado de él, y tú eres parte de este juego que apenas comienza». Claudia sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¡Basta! No voy a permitir que tú o cualquier otra cosa se lo lleven», gritó, sintiendo que la rabia crecía más fuerte que el miedo. Con un tirón decidido, arrastró a Valeria hacia la casa. Cada paso un desafío contra las sombras que intentaban asirse de su ropa, de su piel. Al cruzar el umbral, el aire se volvió frío, cortante. La habitación estaba sumida en la oscuridad, con las paredes cubiertas de extrañas marcas, símbolos que parecían vibrar con energía ominosa. En una esquina, un resplandor tenue iluminaba una figura pequeña, Diego. Su rostro estaba en sombras, pero su risa resonaba con un eco que hacía que la piel se le pusiera de gallina. «Diego, hijo», susurró, extendiendo la mano hacia él. Pero el eco de su risa se tornó en un susurro cruel, un canto grotesco que retumbaba por las paredes. Confundida, Claudia avanzó. El niño, con ojos llenos de malicia, empezó a transformarse. Su piel se oscureció, su sonrisa se alargó, mostrando dientes afilados como cuchillas. «¡Mamá, ayúdame!». La voz sonaba distante, como si él estuviera atrapado detrás de una barrera que Claudia no podía ver. El hombre que la había seguido hasta el interior rió suavemente. «Ja, ahí está tu hijo, pero no puedes salvarlo. La oscuridad ahora es su hogar. Está atrapado, y una parte de él podría no querer volver». Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y el canto se convirtió en un tumulto de voces, cada una más horrible que la anterior. Claudia, sintiendo el terror estrujando su corazón, luchaba por mantener su cordura. ¿Cómo salvar a Diego si ya no estaba con ellos? Tenía que entrar en su mente, rescatarlos a ambos. «¿Qué has hecho, monstruo?», gritó al señor Reyes, el odio y la desesperación en su pecho dándole fuerzas. «¡Devuélvemelo!». El hombre se echó a reír, y de repente el suelo comenzó a vibrar. Él es lo que el miedo de un padre ha creado. Ahora el juego se intensificará, y tú serás la próxima pieza. Claudia temblaba, sintiendo que el suelo se partía bajo ella. El rostro distorsionado de su hijo la miraba desde la oscuridad, y comprendió que para rescatarlo tendría que enfrentarse a sus propios miedos, a sus propios demonios. Empujada por un impulso de amor maternal, dio un paso hacia el pequeño, en dirección a las sombras. Se detuvo por un segundo y miró a Valeria. Las palabras se atoraron en su garganta. «Lo encontraré», prometió a su hija, sus ojos llenos de determinación. Pero justo antes de avanzar, un grito penetrante cortó el aire. Un sonido que no solo provenía de Diego, sino que resonaba desde lo más hondo del infierno. La esperanza se volvió ruina y la realidad se oscureció, revelando la verdad. El destino estaba sellado, a menos que Claudia pudiera desafiar a la oscuridad que quería engullir todo. ¿Te atreverías a entrar en la oscuridad, Claudita? ¿Lo que descubrirás podría cambiarlo todo?, susurró el señor Reyes, mientras la habitación comenzaba a girar. Claudia sabía que el tiempo se acababa. ¿Estaba dispuesta a perderse a sí misma para salvar a su hijo?
Con el corazón en la mano y el terror ardiendo en su pecho, dio un paso hacia el abismo. ¿Sería capaz de rescatar a Diego antes de que la oscuridad se lo tragara por completo? El caos se desató. El ambiente, ya denso antes, se volvió un torrente de sombras que giraban como un torbellino, consumiendo el poco aire que quedaba. Claudia sintió que su visión se nublaba, las paredes se distorsionaban y el lamento de su hijo se convertía en un lamento colectivo que penetraba en su cabeza, amplificado y retumbante. La risa del señor Reyes se convertía en un canto macabro, resonando en su corazón como un tambor de guerra. Cada símbolo en las paredes parecía cobrar vida, pulsando con una energía oscura que la llamaba, prometiéndole revelaciones que podría no estar preparada para enfrentar. «¡Diego!», gritó, su voz desafiante a pesar del miedo que corría por su espalda, pero la figura de su hijo se desvanecía, y con ello su esperanza. Entonces Claudia se dio cuenta de algo. Las sombras no solo querían devorarla a ella, sino que tenían un objetivo más siniestro. Estaban tratando de arrastrar a Valeria, quien ahora se aferraba a su pierna con fuerza, sus ojos anhelantes llenos de terror. «¡Mamá, no!», gritó la pequeña. Su voz sonaba clara y sucia a la vez, como si el eco que retumbaba a su alrededor amenazaba con envolverla. «¡No, Valeria! ¡Cierra los ojos!». Claudia tomó la mano de su hija y se arrodilló frente a ella, obligándola a mirarla. Sus ojos estaban densos, luchando contra las sombras que se lanzaban hacia ellas como un mar en tormenta. «Confía en mí, no te soltaré». Los ecos de las risas se intensificaron, como un coro de espectros celebrando la angustia, pero Claudia se mantuvo firme. Recordó las historias que le contaba a Diego cuando era pequeño, sobre el coraje y la esperanza, aquello que había alimentado su infancia. «No te dejaré ir», afirmó, sintiendo que su pecho ardía con una fuerza nueva. De repente, el aire se iluminó por un instante, y en esa pequeña fracción de segundo vio algo. En el centro de la habitación se formó un claro en las sombras. En él, una imagen de su hijo sostenía un objeto brillante, una especie de amuleto que al parecer había caído de sus manos. «Diego», susurró, sintiendo que su corazón latía con fuerza. El pequeño lo sostenía como si fuera un faro, un último vestigio de esperanza en un mar oscuro. Sin pensarlo, Claudia se levantó, jalando a Valeria hacia el centro del claro. «Debemos llegar a él, ahora». El suelo resonaba con un grito desgarrador, y el señor Reyes, furioso, se lanzó hacia ellas como una sombra implacable. «No podrás, él me pertenece a mí», gritó, extendiendo la mano como si pudiera detenerlas con un simple gesto. Pero Claudia no se detuvo. La imagen de su hijo guiando con el amuleto la llenó de determinación, y pasó adelante, arrastrando a Valeria detrás de ella. Corrieron, las hombres intentando atraparles, retorciéndose como serpientes revueltas. Diego cada vez se acercaba más, y el amuleto brillaba con un resplandor creciente, un faro en la tormenta. «¡Mamá, ayúdame!». «¡Diego!», volvió a gritar, esta vez con un tono de desesperación que desgarró el alma de Claudia. Debía alcanzar a su hijo, pero el tiempo se agotaba y las sombras apretaban su abrazo mortal. Justo cuando estaban a punto de tocarlo, el suelo se resquebrajó a su alrededor y una ola de oscuridad inundó el claro, llevándolos a un abismo profundo. Claudia sintió un tirón, un dolor atravesando su pecho mientras la luz desapareció, junto con Diego. «¡No!», gritó, tratando de atrapar lo que ya se desvanecía. Pero en el instante crítico, una voz resonó en su mente, un susurro tembloroso y a la vez poderoso. «Felices son aquellos que pueden ver, porque ven la verdad. Will you dare explore the depth of what lurks in the shadows?» La pregunta quedó suspendida en el aire mientras Claudia se encontraba atrapada entre el deseo de rescatar a su hijo y la oscura tentación de perderse en lo desconocido.
La voz del señor Reyes rebotó en su mente, un eco aterrador que prometía revelaciones, secretos y sacrificios. ¿Qué harás, Claudia? La oscuridad se disolvía a su alrededor, pero algo en el fondo la llamaba, tentándola a seguir el rastro de su hijo, un dilema imposiblemente aterrador. Claudia, con el corazón hecho un puño, supo que debía decidir, perderse en el oscuro abismo o descubrir qué secretos la aguardaban para poder salvar a Diego. Claudia se sintió caer, como si el abismo quisiera tragársela, impidiéndole respirar y pensar. Valeria a su lado, pequeña pero fuerte, sostenía su mano con tal fuerza que creía que podría romperla. La magia oscura que giraba a su alrededor pareció captar su miedo, entrelazando sus sombras en una danza macabra. ¡Mamá! La voz de Valeria era un grito absoluto que cortaba el aire. Con cada segundo que pasaba, la desesperación se anidaba en el corazón de Claudia como un puñal afilado. La imagen de Diego había desaparecido, pero su presencia seguía latiendo en el fondo de su ser, como un eco de esperanza que resistía en medio del horror. La oscuridad susurraba promesas sibilinas, como un amante traicionero que prometía poder y conocimiento. Ellos son solo sombras, recordó Claudia, aferrándose a la firmeza de sus recuerdos. No pueden tocarnos, no si tengo a Valeria conmigo. Pero el sabor amargo del miedo envolvía sus pensamientos. La desesperación de perder a su hija la mantenía alerta. Con un grito gutural, las sombras comenzaron a adoptar formas más definidas, garras y rostros distorsionados que emanaban una risa cruel. ¿Vas a enfrentarte a lo que realmente somos? La voz del señor Reyes se deslizó entre la oscuridad, una serpiente que seducía su mente. Este es el momento de revelar la verdad que empuja a las almas a la locura. «¡Cierra la boca!», respondió Claudia, su voz resonando con una fuerza que ni ella misma podía creer. La pequeña Valeria la miraba, asustada pero indemne, como si el coraje de su madre le diera alas. A pesar del miedo que palpitaba en su pecho, Claudia sabía que era hora de actuar. Con determinación, comenzó a avanzar en la penumbra, desafiando las sombras que intentaban envolverlas. «¡Vamos, Valeria!». La niña asintió, su mano encajando con fuerza en la de su madre, sintiendo la calidez que las encadenaba en ese instante decisivo. De repente, un destello de luz hizo que las sombras se retrocedieran por un momento, revelando una serie de puertas antiguas a su alrededor. Clotilde reconoció al instante que no eran simples puertas, estaban decoradas con símbolos que había visto antes en el sótano del señor Reyes. «Son salidas o trampas», pensó, pero debía decidir rápido. «Por aquí», señaló hacia una puerta que parecía más luminosa. Mientras se acercaban, los lamentos se intensificaron y las sombras se retorcieron en una rabia contenida. Una fuerza invisible amenazaba con separarlas, como si cada paso diera un estruendo que las arrastraba hacia un destino oscuro. Con un empujón, Claudia abrió la puerta y se encontró en un pasillo largo y estrecho. Las paredes absorbían la luz. La sensación de ser observadas era palpable. Ojos invisibles las seguían, pero no podían darse el lujo de detenerse. «¿Qué es esto?», murmuró Valeria, sus ojos grandes como platos. Claudia no tenía respuesta. A medida que avanzaban, sintió que el aire se volvía denso, lleno de secretos, de ecos del pasado que susurraban en su mente. Para su horror, una puerta a su izquierda se alzó, abriéndose hacia un vacío nada acogedor. «¡Ven!», Claudia tiró de Valeria. Pero el pasillo parecía interminable, cada paso amplificaba el eco de los susurros, cada sombra parecía cobrar vida. Entonces, justo cuando creían haber encontrado un breve respiro, se detuvieron. En el punto más oscuro del pasillo, algo se movía.
La figura del señor Reyes apareció como un espectro, su sonrisa torva iluminando su rostro pálido. «No puedes escapar, Claudia. Nunca podrás salir de este lugar sin un precio que pagar». Las sombras a su alrededor se retorcían y arremolinaban, formando una muralla a su alrededor, como si el mundo entero intentara cerrarse sobre ellas. «¿Qué precio?», preguntó Claudia, su voz firme a pesar del pánico. Un rugido atronador resonó detrás de ellas y la oscuridad pareció cobrar vida, transformándose en un caos irrefrenable. Valeria comenzó a temblar y el tiempo parecía parar. «¡Mamá!». «Agárrate fuerte», gritó, mientras se preparaba para enfrentarse a la tormenta de sombras y sombras. Así comenzó la definitiva lucha de Claudia, no solo por su hija, sino por su alma, arriesgando todo lo que quedaba de su luz por la verdad que habitaba en la oscuridad. Mientras tanto, el eco de la voz del Jinn resonaba en su interior, prometiendo revelaciones siniestras. ¿Cuáles secretos se desatarían si elegía el camino equivocado? Las sombras se arremolinaban furiosas, como un torbellino de desesperación. Claudia y Valeria se encontraban atrapadas en el epicentro del caos, con el rostro del señor Reyes disolviéndose y reconfigurándose entre grotescas visiones de lo que eran, de lo que habían sido. Cada imagen era un espejo de angustia, un eco de los temores que habitan en la piel de cada ser humano. «¡Mamá, tengo miedo!», Valeria gritaba, su voz un lamento entrecortado, mientras las manos de la oscuridad intentaban aferrarse a su delicada figura. Pero Claudia no podía permitirse el lujo de temer ahora. Ella era el ancla de su hija, el faro de esperanza que necesitaban en aquella tormenta. «¡No te sueltes!», respondió Claudia, forcejeando contra la presión del aire que amenazaba con aplastarlas. Debía pensar, debía encontrar una salida. Un golpe ensordecedor resonó en el fondo del pasillo, y el eco de sus latidos se volvió ensordecedor, como un tambor al que no podía escapar. «¿Por qué tienes que hacer esto, señor Reyes?», preguntó, decidida a mantener la calma, intentando abrir una rendija de diálogo en medio del horror. Pero el hombre sonreía, una sonrisa que parecía carcomer su rostro. «Porque tú y ella son el siguiente paso. La verdad solo se revela a quienes están dispuestos a sacrificarlo todo», musitó, sus palabras afiladas como cuchillos. Las sombras se multiplicaban, disparándose de un lado a otro como criaturas rabiosas, casi vivas. «¿Sacrificar qué?», Claudia apretó la mano de Valeria, sintiendo el calor de su hija como una fragancia de vida en medio del hedor de la oscuridad. «Todo, la luz, la esperanza. Debes comprender que en este lugar el miedo es el único poder». La figura del señor Reyes se desvaneció momentáneamente, confundiéndose entre las sombras, como si mismo fuera una de ellas. De repente, la luz del pasillo comenzó a titilar, aumentando en intensidad por instantes. «¡Rápido, Valeria!», gritó Claudia, empujando a su hija hacia adelante, guiándose por la creciente luminosidad. Pero las sombras eran impredecibles, susurrando palabras corrosivas que prometían la verdad oculta que había mantenido a raya. Aquí es donde todos los secretos se encuentran», decía una voz en susurros, mientras demás sombras se retorcían para formar figuras familiares, seres a quienes habían amado y perdido, rostros queridos convertidos en pesadillas. «No te dejes engañar, Valeria», instó Claudia, alejándose de aquellas penumbras que absorbían su voluntad. Pero Valeria, con un brillo de incertidumbre en sus ojos, se mostraba atraída. «Mamá, ¿y si tenemos que hacer lo que dicen? ¿Si es el único camino?», murmuró su hija, una pequeña chispa de duda empezando a brotar en su voz. «No, no podemos ceder». El terror se apoderó del corazón de Claudia al darse cuenta de que su hija también estaba siendo atrapada por aquel siniestro juego.
La imagen de Diego volvió a aparecer, pero esta vez desvaneciéndose entre otras sombras, como si los recuerdos hermosos fueran la trampa. «Valeria, cógelo». Claudia arrastró a su hija a una nueva dirección, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Tras cada vuelta, el pasillo se transformaba, desdibujando los límites de la realidad. Las sombras comenzaron a tomar forma, haciendo eco del deseo enfermizo del señor Reyes, la manipulación total. En el momento en que menos lo esperaba, encontró una puerta, pero esta era diferente. Aquel engranaje crujía como si el mismo mundo lo retuviera, como un grito que suplicaba ser liberado. «Esto no puede ser la única salida», susurró, sintiendo la urgencia de tiempo, un peso terrible en su pecho. Valeria, aún temblando, miró a su madre con ojos llenos de incertidumbre. «¿Qué hacemos, mamá?». La pregunta resonó con la crueldad del destino, desnudando la fragilidad de su situación. «Lo que sea que hagamos, será juntas, siempre». Claudia tomó una respiración profunda, decidida a romper aquel ciclo de terror. «Ahora». Las sombras a su alrededor comenzaron a vibrar, como si se sintieran desbordadas por su decisión. La puerta, de repente, emitió un fulgor brillante, prometiendo respuestas, pero también más peligros. Sin embargo, con cada paso que daban, el rugido atronador a sus espaldas se hacía más feroz. «¡Adelante!», gritó Claudia, y ambas se lanzaron hacia el brillo, desafiando el destino que las había llevado al borde de la oscuridad. Pero al cruzar la puerta, una risa escalofriante se alzó, sumiendo a las dos en un abismo de terror aún mayor. Fue en ese instante que Claudia se dio cuenta de que en su intento por escapar, solo habían abierto la puerta a algo mucho más oscuro que aquello que intentaban dejar atrás. «Mamá, mira». Valeria alzó la mirada señalando hacia adelante. Clara y nítida, una figura emergía en la penumbra, y en aquella marea de luces y sombras, Claudia sintió que el verdadero horror estaba por revelarse, haciendo que el pánico exterior se volviera insignificante. «¿Qué has traído contigo?». El eco de la voz resonó en sus corazones, sembrando más dudas y temores de los que podían soportar. Mientras la figura avanzaba, un escalofrío recorrió sus espinas. El juego apenas comenzaba. ¿Sería su propio peso en el pasado lo que las había sido arrastrado hasta allí? Las sombras se apartaron como un telón desgastado, revelando una figura que parecía una burla de lo que alguna vez fue. Era un hombre de rostro ambiguo, sus rasgos fluctuaban entre conocidos y desconocidos, mientras su silla crujía bajo su peso. Los ojos eran vacíos, pero destilaban un interés voraz. Claudia sintió que su corazón se disparaba, aplastado entre la confusión y el terror. «¿Quién eres?», exigió, sin poder disimular el temblor en su voz. Valeria, a su lado, se aferraba a su madre, los ojos llenos de lágrimas, sintiéndose expuesta ante esa absurda criatura que parecía devorar el aire a su alrededor. «Soy quien alimenta tus miedos, quien toma los ecos de tu vida y los convierte en mi poder», respondió el hombre. Su voz era un susurro en la tormenta. «El señor Reyes es solo un mensajero. Yo soy la fuente, el djinn de tus más oscuros secretos». Claudia sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Eso no podía ser cierto. La sensación de ser observada se intensificó, como si seres invisibles estuvieran atentos a su reacción, esperando el momento justo para golpear. «Eso no es posible», murmuró, intentando aferrarse a la razón que aún le quedaba. «Somos humanas, no objetos para tu disfrute». Con un gesto desafiante la figura se acercó. «¿Humana? Cada lágrima que has derramado, cada rayo de esperanza que se ha desvanecido, ha creado un hilo que me une a ti. El miedo es un arte, y tú, Claudia, has sido una artista magnífica». Valeria comenzó a llorar. «Mamá, no quiero estar aquí, déjame salir». Su voz resonaba en la oscuridad como una campana de alarma.
Pero el Jin sonrió, como si la desesperación de la pequeña fuera una melodía que alimentara su esencia. ¿Y si te dijera que hay una salida? ¿Un precio que puedes pagar? La luz titilaba, arrojando sombras sobre su piel. A su alrededor, figuras familiares comenzaron a aparecer y desaparecer, llenando la tensión del lugar con sus ecos de felicidad y tragedia. La risa de Diego se escuchaba, entre ellos, cristalina y dolorosa, como un cristal en una tormenta. «¡No, no, Valeria!», Claudia gritó, pero su voz se perdía en el torrente. La figura del Jin se alzó, su forma adoptando rasgos que Claudia conocía demasiado bien, un reflejo retorcido de sus deseos y anhelos. «Todo lo que debes hacer es entregar esos fragmentos que te atan», continuó el Jin, provocando una lluvia de risas tenebrosas. «Sacrifica lo que más amas y ser libre de este lugar. Lo que está enterrado en tu interior, lo que temes reconocer en tus sueños». Claudia sintió que el aire se le escapaba. La figura de su hija, su luz, parecía tambalearse ante una tentación horrible. «¿Qué podría ganar yo a cambio de Valeria?», preguntó, sabiendo que no había precio lo suficientemente alto que pudiera buscar en medio de su horror. «Libertad, vida, solo cede y observa cómo se desvanecen tus sombras». El contraste entre la tentación y el rincón hostil en el que se encontraban hizo que Claudia sintiera una nauseabunda mezcla de rabia y desesperación. «¡Nunca!», aulló, apretando la mano de Valeria con todas sus fuerzas. Pero en el fondo comenzó a preguntarse si el sacrificio que demandaba el Jin podría ofrecerles la salvación. «¿Ves?», dijo el Jin. «La lucha en tu interior es la verdadera prisión». Anchando la respiración, Claudia miró a Valeria, buscando claridad en aquellos ojos inocentes. «Siempre juntas», repitió. Fue entonces cuando, a sus espaldas, una sombra se alzó, tomando forma nuevamente, difusa y envuelta en una oscuridad que parecía carne viva. «¿Y qué pasará si decides quedarte? Si el miedo es lo único que te queda? ¿Qué te defines a ti misma cuando dejas que sea el miedo quien te gobierne?» La voz del Jin se convirtió en un eco aterrador que reverberaba en las paredes del pasillo. Una tensión palpable emergió, cargando el ambiente mientras Claudia se enfrentaba a la realidad temida. Si ella y Valeria no rescataran su propia esencia, si no se negaran a la sombra, estarían para siempre atrapadas. La situación es aún más crítica de lo que parece. «Pero cuidado», advirtió el Jin, «una decisión crea un mundo, pero también lo destruye». Y en ese instante, mientras la luz se apagaba lentamente, Claudia se dio cuenta de que el momento decisivo estaba aquí, en la encrucijada entre el horror y la salvación. El silencio se hizo pesado, el rostro de Valeria se tornó pálido, y en el fuego que ardía en la mirada del Jin se agitaba el verdadero núcleo del terror. «¿Qué decides?», resonó su voz, profunda y ansiosa. La pesadilla giraba a su alrededor, y la sombra se retorcía a la espera. La angustia blaser rojo era viva, envolvente, y Claudia sintió que el tiempo se detenía. ¿Resistir o ceder? ¿Salvar a su hija o arriesgarlo todo? Y así, a punto de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre, un destello de luz brilló desde lo más profundo del abismo, una señal de esperanza escondida en medio del caos.
Pero, antes de que pudiera comprender completamente esa última fe, el eco distante de risas animadas volvió a resonar, convirtiendo el tenue refugio de luz en sombras, y la elección se tornó aún más oscura. ¿Podrían estar realmente listas para enfrentar el horror que les aguardaba? El tiempo se paralizó y el corazón de Claudia latía con fuerza, desbordándose en una marea de emociones. La luz que había vislumbrado se desvanecía, dejando solo un vacío abrumador y la presencia anhelante del Djinn. Valeria seguía aferrada a su madre, su pequeña mano temblorosa casi rompiendo la conexión que las mantenía unidas. ¿Vas a elegir la oscuridad o darás un paso hacia la libertad?, preguntó el Djinn, mientras giraba en su silla como un rey recibiendo a sus súbditos. Su voz era más un canto seductor que una amenaza, un susurro que prometía lo prohibido. Las sombras a su alrededor empezaron a bailar y a cobrar vida, susurrando secretos que Claudia no quería escuchar. «Nunca», gritó, aunque su voz era solo un hilo tembloroso. La desesperación comenzó a abrir grietas en su determinación. El ecosistema del miedo que la rodeaba se sentía real, palpable. Las figuras familiares, esos ecos del pasado, empezaron a moverse más rápido, presionando su memoria con nostalgia y dolor. Casi podía tocar la risa de Diego, su voz suave como un eco lejano, traviesa y llena de vida. La tentación de permitir que el Djinn tomara lo que deseaba, de abandonar su lucha y ceder, se tornó lentamente en algo peligroso. Claudia sintió una punzada de traición al contemplar la posibilidad de entregarse, aunque solo fuera por un momento. ¿Podría ser tan fácil?, murmuró el Djinn, su sombra proyectándose, casi tocándola. Solo un acto, un grano de arena en la inmensidad del tiempo, y estarás libre de tus pesadillas. ¿Libre? Claudia apretó los dientes, conjurando coraje. ¿Libre a costa de mi hija? No jugaré con eso. Pero incluso mientras decía esto, la semilla de duda crecía en su interior. ¿Crees que el sacrificio se limita a ella? El rostro del Djinn se torció en una mueca burlona. Tu miedo es el verdadero sacrificio. Él se alimenta de ti. ¿Qué estás dispuesta a dejar ir para recuperar tu vida? ¿Todo el miedo que albergas, serás capaz de enfrentarlo? Una brisa helada recorrió el lugar, y las voces de su familia comenzaron a mezclarse en un murmullo ensordecedor. Las imágenes de aquellos que había perdido se agitaron, sus sombras danzando a su alrededor como aves de presa. «Claudia», le susurraban, con una dibujada tristeza. «Ayúdanos». «Cállense», gritó, pero la lucha se volvía interna, desgarradora. Una parte de ella deseaba abrazar la oscuridad, liberarse de la culpa y el dolor. Valeria la observaba con ojos eternos, buscando respuestas que su madre no podía proporcionar. El Djinn se acercó aún más, su figura envolvente flotando a su alrededor. «Solo cede un poco, Claudia. La libertad de tu hija puede estar en este juego, en tu decisión. ¿Qué es más importante para ti?» Un silencio aterrador se extendió como un manto, pesado y sofocante. La sensación de ser observada se intensificó. Una línea delgada se dibujó entre la esperanza y el fracaso. Claudia miró a su hija, que parecía tan pequeña en medio de todo el horror. «Siempre juntas», susurró, pero la frase sonaba cada vez más vacía. Un rayo de determinación brotó de su interior. «No voy a dejar que el miedo me gobierne, no hoy», se dijo, aunque su voz vacilaba. «Muy bien», pronunció el Djinn, su voz un eco de expectación. «El miedo puede ser una prisión, pero también es un puente. ¿Listas para cruzar? Hay algo en tu corazón que no estás dispuesta a ver».
Claudia sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a oscurecerse. La luz, el calor, el amor de su hija parecían desvanecerse, como si el propio espacio se doblara ante la presencia del Jinn, transformando el deseo de protección en una lucha por la vida. ¿Y si ese algo se convierte en el verdadero hilo que te une a la eternidad del dolor? El Jinn sonrió, y las sombras comenzaron a girar a su alrededor rápidamente, como un torbellino oscuro. En punto crítico, un estruendo surgió desde la nada, y todo se detuvo. Es tu última oportunidad, Claudia. ¿Qué eliges? La pregunta sonó en su mente como un campanazo redentor. Era el momento. Un grito interno la invadió, el eco de la determinación resonando en su pecho. Las sombras, la risa, el dolor y la vida, todo convergiendo en un solo instante. Y justo cuando el silencio estaba a punto de ser desbordante, se sintió una conmoción a sus espaldas. Una figura, representada en pura oscuridad, ganó forma. Las risas se detuvieron y el Jinn entrecerró los ojos. ¿Qué es esto?, murmuró, mientras la nueva sombra se acercaba, debilitando toda luz. Claudia y Valeria se dieron la vuelta, preparándose para lo que podría ser otra pesadilla, pero también podría ser la salvación. La verdadera naturaleza de su caos empezaba a revelarse ante ellas. ¿Quién era esta nueva visión en medio del terror? La angustia se deslizó por su espina dorsal, y una nueva ola de incertidumbre se apoderó de ellas. Todo estaba a punto de cambiar, pero para bien o para mal, solo el tiempo lo diría. La figura que emergía de la oscuridad era difusa, como si una bruma negra se apoderara del espacio, desdibujando sus contornos. Su presencia, más que física, parecía un peso en el aire, presionando sobre el pecho de Claudia, mientras el rostro del Jinn fruncía el ceño, despojado de su anterior arrogancia. ¿Quién te ha traído aquí?, inquirió, su tono cargado de hostilidad. Las sombras parecían responder, contorsionándose y gimiendo a su alrededor. Aquella nueva entidad avanzaba, y con cada paso el ambiente se cargaba de tensión. Claudia puso su mano sobre la cabeza de Valeria, quien apenas podía respirar por la combinación de terror y curiosidad. «Soy quien guarda las verdades que temen ver», resonó una voz grave que las envolvió como un eco lejano. Un escalofrío le recorrió la espalda a Claudia. El sonido tenía una familiaridad inquietante, un eco de lo que una vez había amado y perdido. Ustedes buscan la liberación, pero lo que hay detrás de este juego es más importante que una simple elección. El Jinn, visiblemente incómodo, retrocedió, sucumbiendo ante esta sombra que se alimentaba de su carisma, de su poder. «No tienes lugar aquí. Esta es mi esfera», protestó, pero su voz no era más que un susurro frente al alarido de la entidad. Claudia sentía que sus pensamientos se disipaban, como hojas arrastradas por un vendaval, enfrentándose a un abismo de revelaciones interminables. Algo en esa voz la ataba a su pasado, anudando recuerdos de felicidad y dolor. Las imágenes de Diego y sus risas parecían renacer en su mente, pero esta vez con un toque de oscuridad que provocaba angustia. «¿Qué quieres de nosotras?», preguntó Claudia, con la voz temblando, pero a la vez llena de un coraje renovado. «Lo que te estoy ofreciendo es la verdad sobre tus propios miedos, la esencia de tu agonía, sacar la piedra de tu pecho que llevas por tanto tiempo», replicó la sombra, acercándose aún más. Su figura, aunque indistinta, ya no parecía amenazante, sino casi reconfortante, como un viejo amigo al que no has visto en años.
Claudia, interrumpió el Jinn, intentando ampliar su influencia. La verdad es un camino peligroso. No tengas ninguna duda de que lo que estás a punto de descubrir podría ser tu perdición. No soy tu prisionera, Jinn, dijo, sintiendo que se levantaba algo dentro de ella. Luis, Diego, cada uno vivió por sus propias elecciones. No tengo miedo. ¿No tienes miedo? La sombra sonrió con una tristeza profunda. El miedo es tu aliado y tu enemigo. Pero al enfrentarlo, podrás encontrar la luz que buscas en la oscuridad. Los vientos comenzaron a remolinarse, levantando un polvo desconocido que cubría todo, impidiendo que se vieran entre sí. Las risas de sus seres queridos resonaron como un coro acorralante, recordándole todo lo que había perdido, susurrando la verdad que temía aceptar. ¿Qué deseas realmente, madre?, preguntaba una voz que conocía demasiado bien. Claudia, casi hipnotizada, cerró los ojos para evitar el repiqueteo de las sombras clamando por ella. Las imágenes danzantes de lo que había sido su vida se entrelazaban, una mezcla de realidades, hasta que un grito sordo de Valeria la sacudió. ¡Mamá! Palpó la oscuridad buscando su mano, su pequeño cuerpo temblaba. En ese instante recordó que su amor debía ser más fuerte que cualquier terror. La luz que tanto anhelaba era un reflejo de su amor por su hija. «Voy a enfrentar esto, juntas», afirmó con voz firme. Entonces, al abrir los ojos, una chispa de luz surgió del corazón de Claudia, abriendo un pequeño camino a través de la oscuridad. La sombra la miró, y en su mirada había una mezcla de respeto y sorpresa. «Si decides seguir esta senda, recuerda que no todo lo que brilla es oro», murmulló, y con un movimiento sutil comenzó a disolverse en el aire. Mientras el Jinn rugía en un alarido de furia, el camino se iluminó cada vez más. Claudia sintió que la presión en su pecho se aliviaba, pero en el fondo sabía que había un precio que pagar, una verdad que cargaría en su alma. El tiempo avanzaba rápidamente y tomando la mano de Valeria, se precipitó hacia la luz. Antes de sumergirse por completo, una última pregunta emergió de su corazón. ¿Qué verdad acerca de mí misma debo enfrentar? La luz se apagó. Todo quedó en silencio. El terror de lo desconocido había sido solo un preludio de lo que vendría. ¿Quién había estado hablando realmente? ¿La sombra traía revelaciones o solo escondía más oscuridad? Mientras la luz se desvanecía, las respuestas acechaban en la penumbra, esperando ser descubiertas. Claudia se sintió caer en un abismo de luces y sombras, una vorágine de emociones que la mantenía despierta y alerta. El silencio, a su alrededor, parecía un eco sordo de las pesadillas que había enfrentado. Pero ella no estaba sola. La mano de Valeria apretaba la suya, y eso le daba fuerzas. «¿Dónde estamos, mamá?». La voz de Valeria era un susurro tembloroso. Claudia, con el corazón latí fuerte, no sabía qué responder. «Estamos aquí para enfrentarnos a la verdad, juntas», respondió finalmente, esta vez con un tono de voz que emanaba más confianza de la que realmente sentía. Sabía que la revelación se avecinaba. Debía ser fuerte. La luz que habían alcanzado no era la claridad que esperaban. Una figura oscura se formaba ante ellas, casi como un recipiente que contenía sus peores temores. Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras la sombra comenzaba a transformarse, tomando forma. Era él, el Jinn, más fuerte y amenazante que nunca. «Bienvenidas, Claudia y Valeria». Su voz resonaba en el aire, llena de burla y placer. «He estado esperando este momento.
Aquí las verdades serán reveladas y los miedos enfrentados. ¿Qué quieres de nosotras?, Claudia exigió, su valiente intento de desafiarlo ocultando el temblor interno. Quiero que comprendan que cada uno de sus miedos está enlazado a su historia. Deben enfrentarlos para despertar, pero solo una de ustedes saldrá de este lugar. Una madre, una hija. Al final, no pueden ser ambas. ¿Qué quieres de nosotras?, Claudia exigió, su valiente intento de desafiarlo ocultando el temblor interno. Quiero que comprendan que cada uno de sus miedos está enlazado a su historia. Deben enfrentarlos para despertar, pero solo una de ustedes saldrá de este lugar. Una madre, una hija. Al final, no pueden ser ambas. Claudia sintió que su mundo se tambaleaba. «¡No! ¡Eso no es cierto!», gritó, sus ojos buscando a Valeria. La niña lo miraba con ojos llenos de confusión y miedo, pero también de amor inquebrantable. «Esto es solo una prueba. Juntas somos más fuertes», ella dijo, a pesar de sus propias dudas. «¿Así que prefieres el sufrimiento?». El djinn sonrió, un gesto que enviaba escalofríos por todo su ser. «Tienes que decidir, Claudita. ¿Es tu miedo el que te impulsa a quedarte, o es el amor por tu hija lo que te llevará hacia la luz?». Las palabras del djinn reverberaban en su mente. Conflictos internos que había escondido emergían como espectros inquietantes. Siluetas de su madre, su abuela, otros rostros de su pasado vinieron a atormentarla, recordándole todas las veces que había fallado, que se había sentido impotente. «No, eso no es quien soy», murmuró Claudia, apretando la mano de Valeria con fuerza. La oscuridad tembló, un signo de incertidumbre, de miedo. Ella podía sentirlo. «Juntas es la única forma, lo veremos», dijo, su voz temblando entre el miedo y la determinación. «Amor, esperanza, eso es lo que realmente somos». Las sombras comenzaron a colapsar, chocando como si la determinación de Claudia empezara a afectar al entorno. Cuanto más fuerte era su convicción, más se desvanecía el poder del djinn. «Esto no terminará aquí, Claudita. El miedo siempre regresará». Su voz se volvía más lejana, amenazante, pero Claudia ya no escuchaba. Ella mantenía los ojos fijos en Valeria, quien sonreía a través de las lágrimas. Fue entonces cuando, en un instante, la imagen de Diego apareció tras la sombra del djinn. «¡Mamá, ayúdame!». La voz de su hijo resonó, retumbando en su pecho. Claudia sintió que todo en su vida se acumulaba en ese momento. La lucha más grande que había enfrentado era la que llevaba dentro, y ahora debía liberar a su hijo. «Diego, tienes que salir, hijo, siempre estás conmigo», gritó Claudia con el corazón roto, extendiendo su brazo hacia él. Sin mirar hacia atrás, se lanzó a la oscuridad, la mano aferrada a Valeria. Todo lo que había aprendido, cada decisión, cada dolor, la había preparado para este momento. Fue un salto a la incertidumbre, pero el amor por sus hijos era el camino, su faro. Cuando su cuerpo cruzó el umbral de la oscuridad, sintió una explosión de luz circundante, y, de repente, el caos se disipó. Los ecos de risas, los lamentos,
eran solo ecos. En el momento crítico, Claudia y Valeria se encontraron en un espacio claro y cálido, rodeadas de una intensa luz resplandeciente. «¿Mamá?» Valeria miraba a su madre, duda palpable en sus ojos. «Estamos bien, amor. Estamos juntas». Se abrazaron con fuerza. El mundo que las rodeaba comenzaba a tomar forma. Pero Claudia sintió que había algo más, que Diego estaba allí. La ausencia de su hijo la dejó incompleta. «¿Dónde está Diego?», susurró, su voz temblorosa. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, mientras Claudia se giraba hacia el horizonte, buscando respuestas. «Él está cerca, pero por ahora debes creer en ti y en el poder que has liberado. Los miedos no tienen poder sobre ti». Una voz resonó a su alrededor, cálida y reconfortante, como un abrazo familiar. Claudia miró a su alrededor. La claridad del entorno comenzó a despejar su mente. Reflexionó sobre los sacrificios, los regresos, pero también sobre el perdón y el amor. El miedo es solo el principio, pero el verdadero camino lo tenemos nosotras, hacia una vida sin cadenas, dijo, afirmando su posición. En ese instante, la luz se intensificó, y Claudia comprendió que había desafiado a la oscuridad. «Volveré para ti, Diego. Te prometo que nunca dejaré de buscarte», prometió con el corazón rebosante de amor y esperanza. Las sombras que la ataban ahora se desvanecían, y aunque el yin había sembrado el miedo, el amor siempre superaría al horror. Claudia tomó la mano de su hija mientras avanzaban hacia el horizonte, con la certeza de que su camino continuaría. Lo que había comenzado como un viaje a través de la oscuridad se convertía en un camino lleno de luz, un viaje hacia la libertad. Y aunque el futuro pudiera ser incierto, sabían que mientras su amor prevaleciera, no habría sombra que pudiera atraparlas. Tenían al fin el poder para enfrentar cualquier oscuridad que viniera. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.